Hola a todos. Esta es la grabación del webinar que tuvimos ayer, que por problemas técnicos tuve problemas con la grabación, así que lo vuelvo a grabar para aquellos que no pudisteis asistir y también para en el futuro aquellos que vean esta grabación pues les sirva, ¿no? Intentaré comentar exactamente lo mismo que ayer, aunque va a ser complicado, ¿no? Pues no llevo un guión exacto. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos los asistentes que estuvieron en el webinar en directo y también dar las gracias a aquellos que estáis viendo eh, este webinar en formato de grabación. Este webinar va principalmente indicado, va hacia aquellas personas que se están introduciendo en el mundo del trading, digamos, en un corto plazo, es decir, que llevan entre 1 y 3 años en el mundo financiero o en el mundo del trading. Y la idea es, con esta presentación, dar una serie de pautas, guías, de cómo dar el salto de un trader retail a un trader profesional, ¿no? Es decir, aquellos que tengan la convicción de hacer del trading su actividad profesional o parte como una actividad parcial para generar ingresos, pues esta presentación, la idea es que les ayude pues, a distinguir eh, ciertas pautas, ¿no?, que uno debería seguir. Por supuesto, todo está basado en mi experiencia y si esta grabación la ve pues algún operador que ya lleva mucho tiempo, seguramente eh, puede haber discrepancias, ¿no? Porque los caminos pueden ser varios. Pero voy a hablar en base a mi experiencia, así que espero que sea de ayuda. He llamado a la presentación el camino al trading profesional. ¿Bien? Eh, bueno, esto sería información del webinar en directo. Para hacer preguntas, al final de la presentación os daré mi email para que podáis enviarme cuestiones que podáis ir o que podáis ir teniendo o que hayáis tenido al finalizar la presentación. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Sergio Nozal, soy director y fundador de SAR Opciones. SAR Opciones es una escuela de trading especializada en la inversión y el trading con opciones y spreads. Bueno, yo empecé en los mercados a estudiarlos en el 2001, fue mi primera aproximación, y sobre el 2004 fue cuando me introduje en el mundo de las opciones, ¿no? Y desde entonces vi que las opciones eran mi camino y me aportaban, bueno, cosas que otros productos no me aportaban. Luego en 2008 formé esas opciones y desde el 2011, además de colaborar con la escuela, eh, comencé proyectos de gestión de capitales y actualmente gestiono un fondo de inversión que se llama GPM Abacus desde el 16 de septiembre del 2016. Bueno, la agenda para este webinar van a ser 3 puntos. Uno, vamos a ver cómo funciona la industria financiera. Dos, claves de la gestión profesional. Y por último, nuestra propuesta. La idea de este webinar va a tener dos partes a nivel formativo. Es un poco el valor que yo quiero daros con esta presentación. Y por último, no hay que olvidar de que somos una escuela y el objetivo de esta presentación en la tercera parte va a ser el proponeros uniros a la escuela de formación, siempre y cuando eh, penséis que las opciones puede ser vuestro camino y queréis profundizar. Entonces, al final, en el punto 3, os voy a dar una propuesta comercial con una serie de precios reducidos para todo aquel que esté interesado. Pero antes vamos a ver esta parte formativa que seguro os va a interesar. Bueno, esta imagen representa, creo que de forma muy gráfica, eh, lo que somos cuando entramos como trader retail al mundo financiero. Es decir, tanto vosotros como en mi caso cuando empecé, cuando uno no sabe bien dónde se mete, hay una serie de factores en este mundo que si no sabemos dónde estamos, como se suele decir en los que sepáis jugar al póker o hayáis escuchado ese dicho, que cuando en una partida de póker pues uno no sabe eh,
quién es el que tiene las malas cartas, pues seguramente seas tú, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo mismo. Si no sabemos exactamente en qué situación o en qué posición dentro del mercado financiero estamos, ni conocemos eh, los participantes que hay, ni sus técnicas eh, a la hora pues, de participar en este mercado, podemos salir muy perjudicados, ¿no? Entonces, un poco la presentación de hoy es esta idea, ¿no? El ver qué participantes hay alrededor de esta industria y ver cómo, si no estamos alertas, podemos terminar pues como este pobre cangurito. Bueno, de forma muy resumida, la industria financiera se puede dividir en cuatro partes, ¿no? Lo he intentado simplificar lo máximo posible. Hay una parte central, que son los exchanges, que son los mercados de intercambio, que es donde se cuece todo, donde se realiza todas las transacciones a nivel diario, donde se mueve todo el volumen. Por ejemplo, para nosotros, para el caso de opciones, sería en Chicago, en el CBOE. Para la gente de futuros sería el CME, también en Chicago. Nosotros en SAR Opciones operamos principalmente en mercado americano, pero da igual, los que operéis en mercado europeo o local, pues hay una serie de mercados, ¿no? Más o menos grandes, con más o menos volumen. Bueno, esta gente, como si vais a un gran supermercado, pues son los que ponen las reglas. Son los que ponen las reglas, los que ponen los precios, y luego hay una serie de participantes, compradores y vendedores, proveedores, que, que orbitan alrededor pues, del mercado, ¿no? Yo le he dividido aquí en puntos verdes y puntos rojos, definiendo el punto verde como lo que se conoce como el Smart Money y el punto rojo como el Dumb Money. El punto rojo, el dinero no inteligente sería, pues somos los retail traders cuando empezamos, es decir, los novatos, los que se aproximan a este mercado sin tener una buena base, sin tener un sistema, sin tener claro qué están haciendo. También aquí podríamos incluir a los planes de pensiones, a los fondos de pensiones o fondos de inversión indexados, que al fin y al cabo se mueven por aportaciones del retail, ¿no? Y luego hay una serie de Smart Money que incluirían los fondos activos, bancos de inversión y el trader profesional, ¿no? Los traders profesionales pueden ser traders independientes, es decir, el retail trader que con el tiempo ha adquirido una condición de profesional, que es ahí donde vamos a tratar este webinar, el cómo poder llegar de este punto a este. También hay traders profesionales que trabajan de forma independiente directamente en los exchanges. También hay traders profesionales que trabajan para firmas, ¿vale? Pero nosotros, este trader profesional que yo he puesto aquí, sería la evolución del trader retail, de ese trader novato que entra, como yo en su día entré en el 2001 pensando que los mercados se podía ganar dinero de forma muy sencilla, de forma muy fácil y de forma muy rápida y que en un año iba a ser millonario. Como este tipo de operador, este tipo de actitud, de filosofía o de mentalidad, cómo llegar a esta actitud, la de un trader profesional en la que se enfoca en otros factores como la gestión del riesgo, ¿no? Entonces, esta presentación va encaminada a eso. Bueno, si nos centramos en el trader retail, hay una serie de participantes que orbitan alrededor de estos traders. Bien, en realidad, alrededor de todos estos protagonistas que trabajan en los mercados, hay una serie de satélites que orbitan, proveedores, clientes. En este caso exactamente sería lo mismo. Principalmente van a ser proveedores. Bien. Bueno, por ejemplo, alrededor de un trader retail, pues tenemos la figura de los brokers, tenemos la figura de los formadores, figuras de servicios y también lo último que está de moda, que es el social media, ¿no? Todo el tema este de redes sociales relacionadas con el mundo del trading. Bueno, en esta presentación vamos a ir viendo ahora uno por uno estos participantes, porque
Dentro de estos participantes hay un gran porcentaje que yo los llamo buitres carroñeros, ¿no? Que si uno no sabe bien qué artimañas eh, o qué herramientas emplean, al fin y al cabo, lo que estos buitres están dando al retail es justamente lo que el retail quiere oír. Es decir, cuando nosotros entramos, cuando yo, por ejemplo, en el 2001 entré a la bolsa, justamente di con uno de estos buitres a nivel de formación, que realmente me dio lo que yo quería escuchar en ese momento. Es decir, que con poquito dinero y con poquito esfuerzo podía ganar mucho dinero. Con poquito capital de trabajo y con poquito esfuerzo podía ganar mucho dinero. Bueno, eso con el tiempo he visto que no es posible, ¿no? Pero, pero hay muchos, digamos, de estos buitres en todos estos niveles que si no somos conscientes de lo que nos están vendiendo, podemos, o sea, podemos caer en sus redes, digamos, y lo que es peor, nos va a perjudicar. O sea, y si no somos conscientes de dónde estamos, corremos el peligro de quedarnos estancados en esta posición por mucho tiempo. De hecho, habrá muchos operadores que con el tiempo abandonen, muchos que se den cuenta ni evolucionen ni pasen a ese perfil profesional y otros muchos que se queden en esta posición de por vida, ¿no? Que es lo que yo llamo los gamblers, que son los jugadores de casino. Pero bueno, vamos a ir uno por uno para que veáis exactamente cómo diferenciarlos. ¿Vale? Que sería el siguiente paso, cómo distinguir a los buitres carroñeros, que lo he llamado yo. Por supuesto, no todos estos participantes son buitres, ¿no? De hecho, nosotros, Sarocciones, somos un servicio de formación y nos distinguimos de muchos servicios de formación simplemente, como vamos a ver ahora, por el diferente enfoque, ¿no? Vamos a empezar con los brokers. El broker no deja de ser un partner, un compañero de negocio para el trader. Entonces, cuando uno busca un broker, no solo tiene que buscar unas comisiones bajas, sino que tiene que buscar un broker que tenga conocimiento en el producto que opera, un broker que tenga garantía de seguridad, regulación, es decir, un broker sólido. Al fin y al cabo es donde vamos a depositar nuestro dinero, ¿vale? Los brokers van asociados a unos bancos depositarios y todo ese conglomerado eh, tiene que ser de confianza, ¿no? Estamos dejando nuestros ahorros y según el broker donde lo dejemos podemos perderlo o puede pasar algo, ¿no? Un punto que va a distinguir de un broker seguro o bueno a un broker de segunda línea es, por ejemplo, su regulación. Nosotros trabajamos principalmente en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un organismo que es el FINRA que regula los brokers. Generalmente, si el broker está sentado en Estados Unidos, va a estar regulado por FINRA. Por ejemplo, a nivel de opciones, hay brokers muy buenos como Interactive Brokers, que Interactive Brokers no solo de opciones, sino opera también eh, múltiples activos. 5Swing también es un broker muy sólido dentro de Estados Unidos para operar opciones. TradeStation. Eh, entonces, para aquellos que entran novatos en la industria y ven brokers de estos que están en Malta, en Chipre y que encima te regalan no sé cuántos dólares por abrir cuenta. O sea, todo eso son indicios de que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, yo personalmente no metería mi dinero en un broker de Malta o de Chipre o de cualquier otro sitio. También la seguridad que nos dan en caso de que el broker quiebre. Generalmente, si el broker está asentado en un sitio como Estados Unidos o España, hay unos fondos de garantía. En Estados Unidos son creo que 250.000 dólares, en España 100.000 euros. Pero luego, por ejemplo, hay brokers que tienen contratos privados. Por ejemplo, Interactive Brokers tiene un contrato, un seguro privado con Avibank que te protege hasta 1 millón de dólares en caso de quiebra, ¿no? Y como explicaba ayer en el webinar, alguno puede decir, bueno, y si tengo más de 1 millón de dólares, eh, lo suyo es no tenerlo en liquidez, ¿no? Tenerlo invertido, por ejemplo, en producto de renta fija, ¿no? Sabemos que si el broker quiebra, al estar en un activo,
lo vas a recuperar. Ahora, cuando uno busca esos brokers chinos de Chipre, Malta o de no sé dónde, pues tiene que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque está en un sitio donde la regulación se puede coger con pinzas y de un día para otro puedes quedarte sin tus ahorros, ¿no? Otra característica que define un buen broker de uno de segunda línea es el tamaño de cuentas. Cuando vas a abrir la cuenta, cuanto más te exijan, dice mucho más del broker. O sea, generalmente los brokers con los que trabajamos te van a pedir una cuenta mínimo de 5 o 10 mil dólares. Esos brokers que te dicen que con 100 dólares ya te puedes abrir una cuenta, básicamente te están diciendo, dame tus 100 dólares que lo vas a perder. O sea, es así. Generalmente todos estos brokers de segunda línea van asociados al trading de productos OTC, como los CFDs, el Forex, son productos que no están regulados. Además, eh, ese tipo de brokers ofrecen apalancamientos desorbitados, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa? Se centran en ese cliente, se centran en el gambler, es decir, aquella persona que pensando que con 500 o 1000 euros eh, va a poder dedicarse profesionalmente al trading. Es decir, entro con 500 euros, me dan un bonus de 500 euros y me apalanco por 1000 y es como si tuviese una cuenta de, yo qué sé, de 100.000 o de 100.000. Eso es algo iluso. O sea, o sea, va en contra de ese control de riesgo, que es lo que distingue a un operador profesional. Entonces, ese no es el camino, básicamente. Es el camino para el gambler, el que piensa que la bolsa es un juego, es un casino, ¿no? Entonces, la idea de esta presentación también es un poco mostraros, ¿no? Porque a lo mejor vuestra actitud puede ser la de un gambler bueno, y es totalmente lícito, o sea, no hay ningún problema, pero uno tiene que saber por qué entra al mercado y qué espera conseguir de él. Si esperas hacer del trading una actividad profesional o simplemente buscar un sitio lúdico como puede ser un casino donde vas a gastar tu dinero. Otro detalle interesante también que distingue a los brokers, no hay que olvidar que los brokers eh, viven de las comisiones. Bueno, algo que no he hablado de los CFDs y Forex, generalmente este tipo de brokers suelen ser brokers, em, em, ¿cómo se dice? Brokers que... Se me ha ido la palabra. Bueno, em, sigo con esto y luego vuelvo a esto. Comentaba que estos brokers, o como todos los brokers, viven de las comisiones, ¿no? Entonces, cuando un broker te incita mucho a operar, cuando ya sea a través de formación que te dé el broker, de newsletters y emails que te estén incitando en todo momento a operativas de entrada y salida intradiaria, también hay que sospechar, porque eh, te están incitando a operar mucho y al fin y al cabo eso significa más comisiones para ellos, ¿no? Además, hoy en día, con la cantidad de algoritmos que hay en el corto plazo, un operador sin sistemas automatizados en el intradía es carne de cañón, o sea, no tiene ninguna ventaja. Y volviendo a esto, lo que comentaba era eh, este tipo de brokers que ofrecen este tipo de productos eh, suelen ser brokers creadores de mercado. Entonces, cuando uno abre cuenta con ellos, generalmente estos brokers van a coger posiciones contrarias a las tuyas porque tienes todas las de perder. Entonces, el que gana dentro de uno de estos brokers generalmente no son bien acogidos, ¿no? Porque estos brokers, al crear ellos un mercado, lo que les interesa son operadores perdedores, donde o sea, se obtienen el beneficio, además de las comisiones, de, de las posiciones en contra. Teniendo en cuenta que el 90% de los que operan piden dinero, pues ellos, además de las comisiones, ganan de esas posiciones contrarias. Bien, por tanto, mucho cuidado también con este tipo de brokers. El tema del social media, que bueno, todo lo que engloba redes sociales, Twitter, blogs, foros, etcétera,
que últimamente está muy de moda en relación con el trading. No digo que esté mal, pero no deja de ser una herramienta y como una herramienta la tenemos que usar con mucho cuidado. Hay ciertos servicios que simplemente la utilizan para su beneficio. Entonces, el problema de estas herramientas es que al operador le genera dependencia. Una de las características de un operador profesional que veremos luego es la absoluta independencia. Bien, no podemos depender de que una persona que diga en Twitter compro eh, tal acción a tal precio, nosotros vayamos detrás como locos haciendo la misma operación. ¿Por qué? Porque no sabemos ni qué porcentaje de su cartera está aplicando, ni qué salida va a realizar, ni qué ajustes. O sea, hay mucha información que desconocemos. Entonces, el hacer una operación que vemos en un foro, en un blog y demás, ir a ciegas con eso, estamos dando nuestra independencia, se la estamos dando a la otra persona. Y lo que tenemos que ser es totalmente independientes. También es muy común que se den señales fuera de tiempo, es decir, que pongan el gráfico y digan, bueno, yo entré aquí, salí aquí y gané tanto, ¿no? Simplemente con el objetivo de vender algún servicio. Eh, Suelen ser posiciones independientes, pero como decía antes, no nos dicen eh, todo el portfolio que están teniendo, porque a lo mejor yo puedo poner una operación larga en Google y al mismo tiempo estoy corto en el SP500, ¿no? Entonces, simplemente pongo la posición larga en Google y a lo mejor a mí me va mal en Google, pero me estoy ganando con la cobertura. Mientras que o sea, si no tenemos toda esa información, el fiarnos de lo que nos digan en uno de estos canales sociales nos puede perjudicar, ¿no? Y al fin y al cabo somos parte de la manada. Si seguimos a una persona, ya sea a través de blog, foros, eh, al fin y al cabo estamos siendo un borrego más y no estamos siendo independientes. Nosotros, por ejemplo, en el blog de SAR Opciones muchas veces ponemos posiciones de estrategias. Podemos poner posiciones de estrategias ya pasadas en el tiempo únicamente con fines educativos o simplemente estrategias en tiempo real, pero no para que el lector las opere, sino como idea, que es un poco lo que pongo aquí al final. ¿Cuál es el objetivo de todo esto, de todas estas redes sociales? Que nos sirvan como herramienta informativa, es decir, escuchamos, analizamos esa información, pero luego nosotros decidimos si entramos, si no entramos, y al entrar decidimos cuánto capital aportamos, qué plan de trading vamos a ejecutar, cuándo vamos a salir, es decir, todo ese tipo de decisiones tiene que depender de nosotros. Nosotros somos los responsables. No podemos dejar que una persona que escribe en un blog convertirla en responsable de nuestras operaciones. Y es una de las características de un operador profesional, la independencia. Entonces, cuidado con las redes sociales, son buenas herramientas, pero eh, para escuchar, analizar esa información y nosotros tomar las decisiones de forma independiente. Bien, exactamente con las señales y newsletter. Hay servicios de señales que, que no digo que sean malos, pero exactamente tenemos que cogerlo, digamos, con pinzas, ¿no? Los servicios de señales, bueno, por un lado distinguir entre los buenos servicios y los malos servicios. Aquellos servicios que te ofrezcan ganancias exageradas, hay que tener cuidado con ellos, ¿no? También muchos servicios te ofrecen rendimientos y no especifican rendimientos sobre cuenta. A lo mejor lo hacen sobre margen o sobre la inversión, pero no te lo detallan, ¿no? Te dicen, hemos ganado un 15%. Y a lo mejor un 15% ha sido sobre el capital invertido, que solo ha sido un 1% de la cartera. Así que ha sido un 15% de ese 1%. O sea, en cartera sería mucho más bajo. Entonces, cuando uno analice si uno quiere seguir algún tipo de servicio de señales, eh, y se fija en los rendimientos que sean sobre cuenta. Igualmente, yo no soy partidario de seguir a 100% un servicio de señales, ¿no? Nosotros en Opciones hace tiempo lo intentamos, buscando, bueno, hubo propuestas de seguidores que nos decían de mostrar señales, pero vimos con el tiempo que eh, no iba con la filosofía que nosotros queríamos transmitir con la escuela, que es la de la independencia. Entonces, eh, al final desestimamos el servicio porque bueno, no es nuestro objetivo generar dependientes, ¿no?
Es un poco lo que pongo aquí. El operador profesional tiene que ser totalmente independiente. Está bien utilizar newsletters, de hecho yo personalmente las utilizo, no para trading, pero sí, por ejemplo, para análisis macroeconómicos, newsletters de economía, pero que lo siga no significa que yo crea al 100% lo que el analista o economista me está diciendo. Simplemente tomo esa información, la valoro con otro tipo de información y yo tomo mis decisiones eh, con absoluta independencia, ¿no? Que es un poco lo que pongo aquí, es decir, este tipo de newsletters, señales, las tenemos que coger como ideas y nosotros, al fin y al cabo, hacernos responsables de esa gestión. Porque si no, al final vamos a estar dependiendo de otra persona y si uno quiere llegar a ese perfil profesional, la independencia es clave. Y lo mismo con la formación. Bueno, hay mucho tipo de formación que te venden, que te puedes hacer rico de forma muy rápida, que con poquito dinero puedes vivir del trading, que además son cursos eh, que yo llamo express, de un día, de fin de semana, incluso de una semana, sin ningún tipo de, bueno, cursos que seguramente ya conocéis. Además, hay algunos que suelen venir con propaganda, con publicidad de coches deportivos caros, casas. De esto hay todo, es un fraude básicamente. Hay gente que se dedica, alquila deportivos o alquila casas por un día, casas de lujo, te hacen los vídeos como que ellos viven ahí y demás. Es todo un fraude. Algo también, cuando uno busca formación, uno también tiene que valorar la experiencia de los formadores, ¿no? Luego vamos a hablar de la rentabilidad, ¿no? Porque para mí uno de los errores de la gente que está empezando te pregunta, sí, pero ¿qué rentabilidad sacas? Luego a ver, vamos a hablar sobre rentabilidades y creo que es un mal enfoque. Por ejemplo, yo si hago un MBA o cuando hice el MBA, no preguntaba o no pregunté, simplemente me dio igual que mis profesores eh, tuviesen empresas o no tuviesen empresas. Es decir, lo que yo buscaba es que ellos conozcan, o sea, tengan el conocimiento y sepan transmitirlo. O sea, si yo hago un MBA y espero que todos los profesores sean Steve Jobs o sean CEOs de empresas o simplemente eh, sean los creadores o fundadores de empresas de éxito, es muy probable que encontremos ese tipo de profesores, ¿no? Pero sí que buscamos profesores que tengan experiencia en lo que están dando y que tengan sobre todo mucho conocimiento y que sepan impartir ese conocimiento, ¿no? Entonces, esto es un dato que tenemos que buscar a la hora de formarnos, ¿no? ¿Qué experiencia tiene ese formador? Luego también algo muy interesante cuando buscamos la formación es ver que no tengan conflictos de intereses, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a la formación que suelen estar afiliados a brokers. ¿Y qué hacen? Te enseñan un sistema que suele ser además un sistema de intradía de muy corto plazo, donde te incitan a operar y básicamente te dicen que te abras una cuenta con el broker, con un broker X y generalmente ese formador tiene un contrato con ese broker de forma que todas las comisiones de sus alumnos hay un rebate que se llama hay una parte de esas comisiones se van hacia ese formador. Es decir, el formador tiene un conflicto de intereses porque no está velando por tus mejores intereses, sino por los suyos. Nosotros, por ejemplo, dentro de la escuela no incitamos a los alumnos a que abran cuenta con un broker específico. Vemos los brokers más importantes que hay de opciones, analizamos los pros y contras de cada uno y damos nuestras recomendaciones. Pero al final el alumno, en base a lo que él busque, ya que hay brokers, eh, por ejemplo, hay plataformas que están dentro de brokers, hay plataformas independientes que llevan un pago adicional, etcétera. Según bueno, lo que el alumno busque, pues le va a convenir un broker u otro, ¿no? Entonces, nosotros damos esa información y el alumno decide. Así que mucho cuidado con los formadores que están asociados a brokers porque suelen tener conflictos de intereses. Hay otros formadores que dan formación y jamás han operado directamente. O si operan, lo hacen en cuentas demo, que no vale de nada, o con cuentas muy pequeñitas, ¿no? He visto gente que se dedica a la formación y, por ejemplo, en opciones
mostrar operaciones de un contrato. O sea, eso, no sé, es un chiste. Entre eso y hacer una demo es lo mismo. Entonces también esto, el que vean, el que el formador, los formadores operen en real, tenga sus cuentas en real y bueno, y se dediquen a los mercados, pues también da mucho valor a la formación. Y lo más importante, que ese formador busque la independencia del alumno, ¿bien? No la dependencia. Hay formadores que buscan esa dependencia, ya sea que dependan de un indicador que les sigas o de una suscripción en una web o de cualquier otro método que genera esa dependencia, es decir, que el alumno no pueda cortar con ese formador y seguir su camino. Nosotros en SAR Opciones buscamos la independencia del alumno. El alumno, por supuesto, puede seguir luego unido a la comunidad, simplemente pues para seguir aportando información, seguir bueno, eh, aportando y recibiendo información de la comunidad, ¿no? Seguir, ¿cómo se dice? Bueno, seguir eh, unido a la comunidad básicamente, ¿no? Como si fuese pues un foro normal. Pero el objetivo es que el alumno use toda esa información como veíamos antes, para analizándola bien y al final el alumno es totalmente independiente en su operativa. Que si cortase con nosotros podría seguir su camino sin problema, ¿no? Bueno, hasta aquí un repaso de cómo funcionaría la industria financiera y sobre todo cómo el retail trader cuando entra, cuando uno empieza de novato, como yo en su día empecé también, hay una serie de participantes que tenemos que tener mucho cuidado con ellos, porque hay un porcentaje muy alto que no buscan nuestro desarrollo personal, sino que buscan su beneficio. Por supuesto, eh, todos esos servicios, brokers, formadores y demás, no dejan de ser empresas que buscan un beneficio propio, ¿no? Pero una cosa es buscar un beneficio y otra cosa es perjudicar a lo que sería el cliente, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en el punto uno, hay un alto porcentaje de participantes en la industria que no buscan ese beneficio del cliente, sino que básicamente para maximizar o potenciar ese beneficio propio perjudican al cliente. Bien, contándoles una historia que no es real. Que también digo que muchas veces cuando entramos o empezamos en los mercados, la gente quiere escuchar eso. Yo, por ejemplo, si a un novato le digo, mira, con 1.000 euros olvídate, porque no te vas a ganar la vida con esto, necesitas años de formación, mucha experiencia, esto es como una carrera profesional, directamente le estoy desalentando, le estoy quitando ese sueño de lotería, ¿no? De comprar un ticket y hacerse millonario. Pero es la realidad. Y es por eso que no somos parte de ese grupo y somos formadores con un enfoque más profesional. Vamos a ver en este punto las claves de la gestión profesional. Eh, Cuando uno entra al mercado, tiene dos caminos. El camino del trader retail, que es el camino al que vamos todos de inicio, y en más o menos medidas nos vamos a encontrar, y estoy seguro de que si me estás escuchando te vas a sentir identificado y habrás caído en alguno de estos buitres, ya sea brokers, formadores, newsletters. Yo, por ejemplo, cuando empecé, ya he contado la historia del formador, de esa formación. Por ejemplo, empecé haciendo futuros intradía. Estuve casi 2 años pegado a la pantalla día a día, siguiendo indicadores que no valían para nada. Y bueno, ese periodo me valió básicamente para chupar horas de gráfico. Y bueno, de toda experiencia hay que sacar el lado bueno. Pero justamente seguía las líneas de la dependencia, es decir, buscaba un sistema. Entonces vamos a ver luego cómo uno no tiene que buscar un sistema, sino crearse su propio sistema, su propia operativa. Además, intentaba adaptarme a un sistema que no iba acorde con mi personalidad, que era el intradía. Eh, bueno, también el formador también exponía pues todo eso de con poquito dinero uno podía hacerse rico y demás, lo que es una falacia. Luego con el tiempo caí en una newsletter ya cerca del 2004, 2003, en una newsletter sobre opciones, que no estaba mal, porque justo esa newsletter
ese servicio de señales me abrió los ojos en el mundo de las opciones. Era una newsletter que únicamente vendía opciones puts. Y la verdad es que a mí me impresionaba cómo vendiendo puts, independientemente de lo que hiciera el precio, yo mantenía la prima y salía en positivo. Si el mercado subía, bajaba un poco, o se mantenía lateral porque eran puts muy fuera de dinero. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención y yo seguía las órdenes, es decir, yo era dependiente de ese servicio de señales. Hasta que un día llegó un mercado bajista y ese servicio de señales no hacía ningún tipo de gestión de riesgo, ni cobertura, ni nada por el estilo. Y ahí perdí mucho dinero. Pero eso me valió para decir, bueno, esto de las opciones tiene algo, vamos a investigarlo. Y ahí tuve la suerte que di con unos formadores muy profesionales y bueno, y ahí empezó todo, ¿no? Por tanto, cuando uno empieza, lo normal es que caiga en alguno de estos, con alguno de estos buitres. Pero el objetivo de uno es el, el evolucionar hacia un trading profesional. Bien, que es un poco lo que vamos a ver aquí. El trader profesional sigue teniendo esos proveedores, esos satélites que orbitan alrededor de él, pero eh, son muy diferentes a lo que hemos visto en los slides anteriores. Es decir, vamos a buscar brokers seguros, fiables, regulados, con garantías, donde tengamos la confianza de que podemos depositar nuestro capital y si algo pasa vamos a tener un respaldo. Competitivos, que tengan buen conocimiento del producto que operamos, que operen en mercados regulados, etcétera. A nivel de formación, exactamente lo mismo. Gente que dé formación profesional, que sea gente que se dedique a los mercados, que no te vendan cuentos, que no te vendan humos, bueno, que te formen de forma profesional. Servicios de newsletter, exactamente lo mismo. Gente, bueno, pues que te dé información y que tú seas, y que tú utilices esa información para tus análisis propios, pero que al final tú seas eh, independiente, que analices todo eso y que tomes tus decisiones de forma independiente. No dejes, o sea, no sigas al 100% lo que un servicio de señales o newsletter te pueda decir. Y exactamente lo mismo que con las redes sociales. Únicamente utilizarlas como herramientas para compartir información, para analizar información y para extraer ideas, básicamente. Bueno, vamos a ver ahora cuáles serían las diferencias entre un operador retail y un trader profesional. El operador retail, cuando entra, somos retails. Y de aquí hay dos caminos. O quedarte, en realidad podríamos quedarte como un gambler, que es el jugador, o irte hacia la actividad profesional. Irte hacia la actividad profesional implica, vamos a ver aquí ciertas características de lo que implica, eh, y si no vas hacia ese camino, te vas a quedar estancado en un gambler, básicamente, que es el jugador de casino. Que repito, no está mal, o sea, eh, pero uno tiene que saber qué busca de los mercados y hacia dónde quiere ir. Por ejemplo, ¿qué nos diferencia con los gamblers? Generalmente, un novato va a buscar ideas de otras personas. No es que las busque, o sea, no ideas, sino que va a replicar operaciones de otras personas. Mientras que un trader profesional puede coger ideas, pero siempre va a ser independiente en sus decisiones. También algo muy característico es la forma de operar. Cuando entramos o cuando empezamos buscamos predecir el movimiento del precio. Bien, con el tiempo vamos a ver que todo está basado en probabilidades. Sí que podemos generar expectativas, es decir, yo puedo pensar que el precio puede subir o puede bajar o puede mantenerse en un rango lateral, pero siempre basando en probabilidades. Nadie tiene una bola de cristal, nadie sabe qué va a pasar ni dentro de una hora ni mañana. Todo va a ser un juego de probabilidades. Algo que buscan los novatos son ganancias rápidas. Con poquito dinero, el ganar mucho y de forma muy rápida. Bueno, eso es una actitud errónea. Con el tiempo vamos a buscar consistencia y vamos a enfocarnos en el largo plazo. Esto es una actividad que realizada de forma profesional nos tiene que durar
toda la vida. Bien, va a ser como un trabajo, como una... te tiene que gustar, por supuesto, pero sí, bueno, si estáis viendo este webinar, entiendo que os gusta. Y al final lo que buscamos es eso, consistencia a largo plazo. También algo que nos diferencia es la diversificación. Por ejemplo, el operador novato tiene una cuenta, ponle de 2.000, 5.000 dólares, lo que sea, 10.000 dólares, y cuando hace una operación la hace muy concentrada. A lo mejor mete el 50 o el 60% de su cuenta o incluso más en una sola operación. Esto va en, va en contra con todas las leyes de gestión de riesgo. Entonces, tenemos que diversificar, y cuando hablo por diversificar no me refiero a comprar el SP500 o tener un portfolio de 50 acciones, sino que podemos tener una serie de posiciones, 7, 8. Desde 7 ya el riesgo de diversificación baja mucho, de 7 posiciones en adelante. Y no solo diversificación alcista, puede ser posiciones long short, o posiciones alcistas, bajistas, neutrales, también diversificación en rangos temporales. Algo que nos diferencia mucho con los retails son los grandes drawdowns, es decir, la gente que busca eso, mucha concentración, mucho apalancamiento, al final se traduce en pérdidas muy altas, volatilidades muy altas. Mientras que lo que nosotros estamos buscando es control de riesgo. Me vais a escuchar mucho esto, la palabra gestión de riesgo, control de riesgo. Esto va a ser nuestro principal objetivo. Eh, Tenemos que olvidarnos de los beneficios. Los beneficios van a venir solos. Cuando hacemos una correcta control, una correcta gestión de riesgo, los beneficios vienen solos. También algo que nos diferencia es el formato direccional. Bien, generalmente un operador novato suele estar direccional en el mercado. Eh, no digo que esté mal estar 100% direccional. Por ejemplo, los inversores de largo plazo suelen estar 100% direccional. Pero es bueno tener una exposición dinámica. A veces el mercado sí está para estar 100% direccional, pero no siempre. Entonces, uno debería jugar con esa exposición dinámica mediante posiciones long short o mediante spreads o con coberturas, tener parte de la cartera long, parte de la cartera short, ¿no? Esto es algo que nos distingue mucho, pues, del novato que tiene una posición o dos, con apalancamiento en una sola dirección, y en cuanto viene una corrección de mercado, pues le pilla sin ningún tipo de cobertura, muy concentrado, muy apalancado, y eso le explota la cuenta o le genera un drawdown bestial y irrecuperable, ¿no? Es el típico operador que mete 1.000 euros en una cuenta, se la funde en un mes, vuelve a meter otros 1.000 euros y así está constantemente. Entonces, digamos que tiene una aproximación de casino, ¿no? Excesivo apalancamiento, que bueno, va relacionado todo con esa falta de control de riesgo, ¿no? Nosotros, controlando el riesgo, controlamos el apalancamiento. El apalancamiento no es malo ni es bueno, es como un arma. No es malo ni es bueno. Según el uso que le des, puede ser beneficioso o perjudicial. También algo que nos diferencia es el marco temporal. No digo que no se pueda operar intradía a nivel profesional, pero por ejemplo, si uno opera intradía tiene que hacerlo con herramientas con sistemas automáticos. Hoy en día el operador manual en intradía no tiene ventaja. Entonces, si se aproxima con sistemas automáticos está perfecto. De hecho, yo por ejemplo no tengo base de programación. Si la tuviera, posiblemente a mi enfoque de medio y largo plazo que tengo, le aplicaría algo intradiario automatizado. Muy, muy probablemente, pero no lo tengo. Eh, pero para aquellos operadores que piensan que pueden operar de forma intradiaria a nivel manual, bueno, no tienen ninguna ventaja. También el uso de stop loss. Tampoco digo que esté mal usar stop loss, pero cuando hablo aquí de stop loss me refiero a salirnos del ruido de mercado. Hay gente que quiere operar tan cerca del precio que se pone stop loss muy ceñidos y al fin y al cabo está trabajando dentro del ruido. Nosotros, por ejemplo, en la escuela no trabajamos con stops, utilizamos ajustes, nos salimos de ese ruido bueno, y dejamos que el precio fluctúe mientras, por ejemplo, nos beneficiamos del paso del tiempo. Luego vamos a ver
una posición actual que tengo abierta para que veáis un ejemplo. Algo también muy común de un novato es que busca lo que se llama el santo grial, es decir, busca un sistema, busca una receta que de forma que yo la aplico y voy a empezar a ganar mucho dinero. Bueno, eso no existe. Lo primero, bueno, yo en mi caso personal fue lo primero que hice, ¿no? Intenté replicar un sistema intradiario de otra persona, que por ahí a lo mejor le funcionaba, lo dudo, pero bueno, eh, pero está claro que el sistema no iba acorde con mi personalidad. El objetivo de un operador es definir su propio sistema, su propia operativa, en base a su capital, a su tiempo de disponible de gestión y a su perfil de riesgo. Somos diferentes, todos los humanos somos diferentes, tenemos capital diferente, queremos dedicarle un tiempo diferente a la gestión. Habrá gente que no quiere estar pegada a las pantallas. Yo, por ejemplo, suelo mirar la apertura y el cierre. Y quizá a lo mejor en días más volátiles le doy un vistazo a mitad de sesión. Y luego el perfil de riesgo. Habrá operadores que aguanten más volatilidad y habrá operadores que aguanten menos volatilidad. Por tanto, es un error copiar un sistema de otra persona que está basado en sus parámetros y no en los nuestros. También algo que nos diferencia es el capital. O sea, alguien que pretende vivir del trading con un capital de $10.000 le están mintiendo. O sea, es imposible. Por mucho, o sea, te podrías apalancar mucho, pero ya iría en contra de las reglas de gestión de riesgo. Entonces, lamentablemente o por suerte, uno nunca sabe, uno debe tener un capital alto. ¿Bien? Y hablamos de cifras de más de 6 números. ¿Bien? Todo lo que sea por debajo de eso implica asumir excesivos riesgos, si uno quiere enfocar esto como una actividad a largo plazo. Ahora, uno puede decir, no, pero yo solo tengo 20.000 euros para empezar. Bueno, pues tendrás que ir empezando, ir ganando experiencia y seguir trabajando, haciendo la actividad que estés y tener un plan de crecimiento de capital, mediante el ahorro, básicamente, hasta que llegue algún día, si tu objetivo es la independencia total, pues eh, poder depender únicamente de tu capital. Tenemos muchos alumnos tenemos unos pocos que se dedican exclusivamente al trading porque tienen capitales elevados, pero tenemos una gran mayoría de que disfrutan con su trabajo y hacen del trading una actividad paralela que les genera ingresos adicionales. También algo que nos diferencia es el uso de herramientas. Bien, por ejemplo, lo ideal es que trabajemos con herramientas que usa poca gente o herramientas propias. Por ejemplo, el RSI o el MACD, que de hecho son indicadores muy comunes. Nosotros, por ejemplo, en la escuela los utilizamos con un enfoque de posicionamiento, no para generar señales, pero simplemente para definir si el mercado está en tendencia alcista, lateral o bajista, ¿no? Ahora, tú podrías utilizar un indicador masivo como el RSI, dándole algún giro de tuerca y convirtiéndole en una herramienta propia. Quizás sí puedas diseñar algo, digamos, para ti, ¿no? Pero al final lo que se trata es de no utilizar lo que la mayoría utiliza, básicamente. Nosotros, por ejemplo, utilizamos gráficos de riesgo, que eso nos da una visión de mercado muy diferente a la que lo tiene la mayoría. Y por último, venimos de una enseñanza basada en el esfuerzo. Pensamos que cuanto más nos esforzamos, mejor nos va a ir. Esto en los mercados no ocurre. Pensamos que por mucho tiempo que le dediquemos, por mucho esfuerzo que le dediquemos, nos va a ir mejor. El mercado no premia el esfuerzo, el mercado premia el valor, premia la ventaja que tú puedas tener. Eso es lo único que premia. Así que el objetivo es esto, conseguir una ventaja competitiva que aporte valor, básicamente. Bueno, y esas serían un poco las claves, repito, basado en mi experiencia, de lo que sería el dar el salto de un gambler, de un jugador, a un perfil más profesional. Puedes seguir siendo un operador desde tu casa, pero bajo una etiqueta de profesionalidad y no ese gambler que con 100 euros espera hacerse millonario. Bueno, y por último vamos a entrar en la parte comercial, donde os quiero mostrar mi propuesta, la propuesta de esas opciones.
sobre todo para aquellos que estéis buscando alternativas. Luego hay un slide que por ahí os podéis también sentir identificados según el tipo de alumno, ¿no? Luego lo vamos a ver. Bueno, ¿por qué esas opciones? Bueno, no tenemos ningún tipo de conflicto de intereses con brokers o afiliaciones. Como he dicho antes, no buscamos, eh, no buscamos el prejuicio del alumno, sino todo lo contrario, su beneficio. Entonces, a nivel de broker, por ejemplo, o cualquier otro servicio, no incitamos a que lo usen, sino simplemente vemos pros y contras y el alumno decide totalmente. Buscamos la independencia del alumno. En ningún caso el alumno va a estar sujeto a nosotros, sino que buscamos darle una formación y luego el alumno con el tiempo puede permanecer o no dentro de la comunidad simplemente como un apoyo, buscando nuevas ideas o tener gente con la que compartir, eh, pero básicamente eso, ¿no? Como una comunidad. El objetivo es que sean totalmente independientes. El programa de formación que tenemos, el Spread Trader, es un programa continuo, son 12 meses, donde exige un compromiso formal por parte del alumno. No es un curso de fin de semana. Las opciones no se aprenden ni en una semana ni en un mes. Las opciones es un producto complejo, no es difícil si está bien estructurado, o tal como lo tenemos nosotros, la metodología de formación está funcionando muy bien y hace que cualquier persona sin conocimiento en opciones salga con un nivel muy alto. Pero eso requiere de trabajo y requiere de tiempo. O sea, no se puede dar en un mes este tipo de formación. Eh, los, los profesores que estamos en la escuela y también alumnos ya como ya digamos viejos, ¿no? Con tiempo con nosotros, son operadores experimentados o gestores, ¿no? Que tenemos mucha experiencia en los mercados. Vas a ver que en ningún momento te vamos a prometer algo que no podamos cumplir y mucho menos la riqueza, ¿no? Lo que buscamos es que el alumno encuentre independencia, encuentre consistencia y que se convierta en un excelente gestor de riesgo. Ese sería nuestro principal objetivo. Y básicamente a nivel de opciones somos la principal referencia de habla hispana. Además, bueno, colaboramos y hemos colaborado con muchos medios del sector. eh, que hayamos colaborado no significa que tengamos ningún conflicto de intereses, vuelvo a repetir, pero sí que hemos colaborado, pues, ya sea a nivel formativo. Por ejemplo, en el webinar comentaba que con TradeStation eh, colaboramos activamente en el desarrollo de la plataforma de opciones que tienen, lo cual pues, estoy bastante orgulloso. Fue sobre el 2011 cuando Thinkorswim comenzó a prohibir la apertura de cuentas para clientes españoles. Comenzamos a buscar alternativas, hablamos con TradeStation, probamos su plataforma y no nos gustó. Entonces, TradeStation me sorprendió porque se abrieron a mejorar la plataforma. Es decir, ¿por qué nos dijeron básicamente, por qué no tenemos la calidad que buscáis? Ayudadnos a buscar esa calidad. Así que, basándonos en la plataforma de Thinkorswim, le fuimos dando un montón de ideas y sugerencias y bueno, y la han ido desarrollando y la siguen actualizando. Y bueno, y si alguno utiliza TradeStation, la plataforma de opciones que tienen ahora mismo es de un nivel muy alto. Bueno, el programa Spread Trader. ¿Qué objetivos buscamos con el programa hacia el alumno? Bueno, el programa Spread Trader no enseña un sistema específico, sino que enseña a utilizar una serie de herramientas como son las opciones, gráficos de riesgo. El alumno aprende los diferentes tipos de estrategias que hay con diferentes enfoques, largo plazo, medio plazo, corto plazo, estrategias más direccionales, más laterales, estrategias de volatilidad, donde buscamos incremento de volatilidad o caída de volatilidad. Es decir, hay un abanico muy amplio de operaciones y luego, según el perfil del operador, según el perfil del alumno, el mismo alumno va filtrando y simplificando todo lo que aprende en un portfolio. Es decir, le enseñamos a crear un portfolio basado en dos, tres estrategias con sus ajustes, que es lo que va a operar en el real. Y al fin y al cabo, lo que el alumno es
lo que el alumno hace es desarrolla su sistema propio, ¿vale? Acorde a su perfil, a su capital y sobre todo también a su tiempo de dedicación. Vas a aprender a operar cualquier tipo de tendencia, ya sea lateral alcista o bajista. También vamos a utilizar herramientas minoritarias, como los gráficos de riesgo, te enseñamos a utilizarlas. Bueno, vas a aprender todo sobre opciones y ajustes. De hecho, en los últimos 2 años hemos notado un incremento de alumnos con un perfil profesional muy alto, es decir, gente que viene de la banca de inversión, de la banca privada, gestores de SICAPs, lo cual dice mucho eh, y está muy bien porque estamos atrayendo a un perfil de alumno mucho más capacitado, ¿no? Eh, Tengo que decir que los alumnos que salen de la escuela están a un nivel muy alto a nivel de conocimiento en opciones. Yo, por ejemplo, que trabajo en la gestión del fondo, colaboro con banca privada, colaboro con otros operadores dentro de la gestión privada, me doy cuenta que el nivel y el conocimiento de opciones eh, dentro de la banca de inversiones es muy bajo, es ínfimo. Así que puedo decir con toda garantía que los alumnos que terminan el programa están en el 2% a nivel de conocimiento sobre opciones a nivel mundial, porque la gente que usa opciones no es mucha. El objetivo es que el alumno sea rentable y consistente, y sobre todo que se convierta en un excelente gestor de riesgo, que aprenda a cubrir, que aprenda a ajustar. Tenemos una metodología de trabajo que ya está contrastada a lo largo de los años con procedimientos que seguimos a la hora de analizar el mercado, a la hora de analizar el instrumento y a la hora de seleccionar estrategias. Bueno, hay una metodología que seguimos. También para cada estrategia hay unos planes de trading definidos, estándar, que luego pueden ser modificables. Al final, cuando el alumno ya conoce, eh, ya tiene todo el conocimiento, tiene la capacidad de modificar esos planes a su antojo. También disponemos de herramientas de ayuda como los diagramas de flujos, que sobre todo al inicio, durante el aprendizaje, son herramientas muy útiles, que te van diciendo según lo que va haciendo el mercado qué tipo de ajuste tienes que ir haciendo. Como decía antes, el alumno aprende también a gestionar los gráficos de riesgo, que es una herramienta que nos sirve mucho para los que hacemos trading con opciones. Por ejemplo, el otro día estaba con un amigo y le comentaba de una estrategia que estaba haciendo y me decía, a ver, vamos a replicarla, eh, quiero hacerla. Y sí, me acuerdo que se iba a la cadena de opciones de Yahoo para, para meter la operación. Digo, no, pero aunque tú pongas la operación con opciones, no vas a ver lo que yo quiero que veas, que es el gráfico de riesgo. Pero al fin y al cabo, los ajustes hay que hacerlos con el gráfico de riesgo y con las griegas. Y eso, sin tener esa herramienta, te imposibilita, ¿no? Entonces, eso fue un ejemplo muy común de ese uso de herramientas minoritarias. Te enseñamos a construir tu portfolio según tu perfil, según el capital que tengas, el tiempo que quieras dedicarle y tu perfil de riesgo. Y por supuesto el acceso a la comunidad, al campus online, donde hay más de 500 horas de grabación entre clases teóricas y prácticas. Tenemos 2 workshops en directo a la semana, donde yo colaboro en uno de ellos. Eh, Luego en la parte de la formación pues son 10 módulos. En cada módulo, además de haber clases teóricas y prácticas, hay un examen que hay que ir pasando para continuar al siguiente módulo. De esta forma garantizamos que los conocimientos que tienes que adquirir los adquieres antes de pasar a un nivel superior. También hay un proceso de graduación. Bueno, hay una serie de material dentro del campus que te puedes ir descargando. De todas formas, esto que estoy comentando es simplemente un resumen y al final de la presentación, eh, si alguien está interesado en ampliar detalles, el siguiente paso va a ser que me contacte y organicemos una reunión personal. Bien, yo hablo siempre personalmente con todos los alumnos antes de entrar y por supuesto, o incluso no alumnos, simplemente para resolver dudas y demás. También hay zona de tutorías, foros, estrategias, donde vamos exponiendo, tanto alumnos como profesores, vamos exponiendo operaciones, simplemente como con enfoque educativo y un soporte continuo.
a lo largo de esos 12 meses. Ofrecemos una capacidad de crecimiento constante. Esta foto que veis fue en Madrid hace un par de años, en un campus presencial que hicimos, donde bueno, fue únicamente solo para alumnos. No fueron todos, pero fueron bastantes. Y bueno, y ahí el objetivo es básicamente conocernos, ponernos caras. Es algo que está muy bien, lo hacemos de forma lúdica, digamos, para pasar un fin de semana y bueno, y compartir experiencia y lo que he dicho, básicamente ponernos caras a este formato offline que muchas veces le falta eso, ¿no? El toque o el contacto personal. En resumen, lo que buscamos con el programa Sprite Trader es que el operador retail o el operador novato se convierta en un operador profesional. Incluso hay operadores que ya están catalogados, entran a la escuela bajo